Doctora Matitas presenta la familia Orchidaceae. A las orquídeas popularmente las conocemos como plantas epífitas, esto es, que crecen sobre otras, sin ser parásitas. Pero también existen las litófitas, que crecen sobre piedras. Existen también las terrestres, que no son muy conocidas comercialmente, solo por algunos coleccionistas e investigadores. Estas crecen sobre el suelo, casi como cualquier planta de ornato que conocemos. Y las muy raras son las saprófitas. Estas no realizan fotosíntesis, es decir, que viven sobre materia orgánica en descomposición y se alimentan de ella. Por eso es un poquito complicado su cultivo. La palabra orquídea viene del griego orchis, que significa testículo, e idea, que significa forma. Esto por la apariencia de los bulbos característicos de ciertas especies de orquídeas. La mayoría de las orquídeas han sido admiradas y apreciadas desde hace muchos siglos por diferentes civilizaciones. En países como China, India y Sudamérica, son utilizadas en medicina, en la cocina, como ornato o con fines religiosos. Por ejemplo, ya el botánico Teofasto y el médico Discóderes de la antigua Grecia utilizaban ciertos bulbos de las orquídeas como uso medicinal. En el México prehispánico se conocía y se cultivaba desde el reinado azteca de Izcoatl. ¿Quién no ha probado esa deliciosa vainilla? Sí, la vainilla es una orquídea y nativa de México, de nuestro lindo México. Esto quiere decir que de México salieron las primeras plantas hacia el resto del mundo. La vainilla era tan apreciada que se llegó a usar como pago para los tributos. La familia de las orquídeas constituye uno de los grupos de plantas más diversos. En el mundo se han reportado entre 25 a 35 mil especies, estas divididas en 925 géneros. Existen diferentes especies de orquídeas de muy diversas formas, tamaños y colores. Encontramos ejemplares del tamaño de un arbusto hasta miniaturas de unos cuantos milímetros. Por ejemplo, Sobralia altissima es una orquídea terrestre del Perú que se ha desarrollado o ha llegado a crecer hasta los 14 metros sin necesidad de tener un soporte. Esta especie fue descrita apenas en 1999. Las flores son de color púrpura intenso, con las puntas y los pétalos de color blanco. Esta le gusta el clima templado frío. Aquí te dejamos el link por si gustas ver un video de cómo crece en estado silvestre. Platysteles jungermanoides. Esta es considerada de las orquídeas más pequeñas del mundo. Crece a grandes alturas en las selvas húmedas nublosas, desde México hasta Bolivia y algunas pocas en Brasil. Es una planta epífita que le gusta también de temperaturas frías a templadas. De acuerdo con su origen de aparición en el árbol evolutivo de la familia, se reconocen 5 subfamilias: la postizoide, la cipripoide, la vaniloide, la orquidoide y la epidendroide. Las orquídeas presentan una característica que las define como ninguna otra familia: la fusión de la porción femenina de la flor, el pistilo, con la masculina, el estamento. Tiene 3 pistilos y 3 estamentos que se mantienen unidas en una estructura llamada columna o gimnostemia, localizada en el centro del labelo. Es el labelo generalmente atractivo y colorido, digno de nuestra admiración. En las flores, el cáliz se compone de 3 sépalos, generalmente coloreados. La corola la forman 3 pétalos, 2 laterales y simétricos, y uno central de forma muy variada, denominada labelo. La característica de las orquídeas que acabamos de describir en ocasiones hace un poquito complicada su polinización, por lo que algunas especies requieren polinizadores muy específicos, lo cual dificulta su reproducción. Los frutos de las orquídeas son las cápsulas, y dentro de estas albergan una gran cantidad de semillas, pero muy pequeñitas, casi como polvo, y solamente una muy pequeña porción llega a germinar en estado silvestre. Esto debido a que interactúan con micorrizas. Las micorrizas son unos pequeños hongos microscópicos, casi tan específicos cada especie con cada especie de orquídea. La mayoría de las orquídeas se han adaptado a vivir como epífitas,
por lo que su estructura corresponde a ese hábitat. Para absorber nutrientes presenta un sistema modificado en sus raíces por medio de una cubierta de células esponjosas que se llama velamen. En epífitas encontramos raíces aéreas que bien pueden permanecer libres en el aire o bien sirven para fijarse fuertemente a los troncos sobre los cuales viven, y de ahí también extraen la humedad y los nutrientes de la atmósfera, del agua de la lluvia o de las condensaciones que las bañan. En las terrestres no hay mucha diferencia entre las raíces comunes con otras especies, ya que algunas producen tubérculos, rizomas o cormos como órganos de reserva para almacenar agua y sustancias elaboradas que le permitan sobrevivir en tiempos críticos. Algunos géneros de orquídeas desarrollan otros órganos de reserva, llamados pseudobulbos. Estos también son importantes para reproducir vegetativamente ciertos géneros. Las hojas que poseen las orquídeas también son de forma muy variada. En algunas especies son carnosas y funcionan como órganos de reserva, mientras que en algunos otros géneros pueden llegar a estar ausentes en ciertos periodos. La familia Orchidaceae se considera cosmopolita, ya que se distribuye en todo el mundo, claro, exceptuando las regiones polares y los desiertos extremos. Los países tropicales e intertropicales son los que presentan mayor variedad. Los países fríos poseen terrestres y de flores pequeñas. México alberga más de 1.260 especies de orquídeas, en 170 géneros aproximadamente. Alrededor de 300 de estas especies son endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo de manera silvestre. Por esto, las orquídeas mexicanas son un patrimonio de gran importancia. Las orquídeas mexicanas están protegidas bajo la NOM 059 de Semarnat 2010, ya que por su gran valor se han visto amenazadas en la destrucción de su hábitat y por su extracción ilegal. Por eso, cuando compres una orquídea, checa que sea legal. Los estados con mayor diversidad de orquídeas en el país son Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, aunque las podemos encontrar en casi todo el país. La doctora Matitas presentó la familia de las orquídeas. Aquí te presentamos de dónde consultamos la información y algunas de las fotografías. Te invitamos a que te suscribas y nos indiques de qué otros temas te gustaría que te platicara.